Hoy saludamos a Victoria Cadarzo en Madrid y vamos a hablar del trauma. Victoria, bienvenida al diario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y por darnos una guía bien linda en este tema. Pues muy bien y muy contenta de estar de nuevo con vosotros y feliz de estar aquí compartiendo un rato contigo en concreto. Primero que todo, empecemos a hablar del trauma. ¿Qué es el trauma? Yo estoy segura que todos los seres humanos, todas las personas, hemos tenido algún momento difícil en nuestra vida o hemos tenido un trauma. ¿Cómo lo definimos? Uno o varios, o sea, es decir, lo que sí que tenemos todos tenemos trauma. Lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de trauma. Entonces, lo primero tal vez que tengamos que hacer es definir qué es trauma, ¿no? Y trauma es cualquier evento que nos ha sobrepasado. No es el evento en sí, es como nos tomamos el evento, lo que nos sobrepasa. Es cuando tenemos la sensación que nuestros mecanismos de afrontamiento de las situaciones pues no son suficientes para lidiar con lo que percibimos, ¿no? Con lo que sentimos en el cuerpo, en las emociones y en la mente. Entonces, a partir de esa situación que ha generado en nosotros un cambio, entonces a partir de esa situación entonces ya empezamos a tener una serie de sintomatología que varía de persona a persona y que tiene que ver con que es el resultado de haber vivido situaciones traumáticas. Entonces, situaciones traumáticas pueden ser, pues por ejemplo, ahora mismo el terremoto de México, ¿no? O puede ser pues un accidente de coche, o puede ser intervenciones quirúrgicas en un hospital, puede ser el trato de los médicos, puede ser caídas, puede ser que por poco te ahogas, ¿no? Que te tragas algo y crees que te vas a morir, puede ser lo que se llama trauma de desarrollo, que es el más pernicioso porque es el que más huella deja, aunque aparentemente pues parece que no ha pasado nada en muchos casos, ¿no? Porque puede ser pequeños desencuentros, falta de atención, negligencia, que poco a poco es como la gota de la tortura china, ¿no? Que te va cayendo una gota y una gota y una gota y al final eso te va agotando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos tipos de trauma. Entonces, todos tenemos alguno. O algunos, podemos tener más de uno, y entonces bueno, pues el tema es entenderlo y no dejar que nos sobrepase, es tener la sensación de que bueno, tengo un trauma y ahora qué puedo hacer con ello. Yo quiero saber cómo hacemos para trabajar el trauma desde el cuerpo. Antes se hablaba de trabajarlo desde la mente, ahora desde el cuerpo. A ver, cuando tú tienes una situación traumática, lo primero que tienes es mucha emoción y fundamentalmente miedo, ¿no? Miedo de que peligra tu estabilidad psicológica o tu estabilidad física. Entonces, eso se graba, por un lado, en el cuerpo y se activan las emociones. Entonces, cuando tú tienes esa sensación física y esa parte emocional, luego tú lo interpretas mentalmente, ¿no? Y te explicas lo que te está pasando. Entonces, realmente el trauma afecta a los 3 centros del cerebro. La parte reptiliana, que serían las sensaciones, pues la activación del sistema nervioso, las emociones, el miedo, el enfado por lo que te ha pasado, la tristeza porque ya no eres el mismo, ¿no? La vergüenza, la culpa, que siempre también pueden acompañar al trauma, y luego tú te explicas lo que te ha pasado porque tú ya no te sientes igual, y muchas veces esa explicación es una explicación de lo que estás sintiendo en el cuerpo. Entonces, aunque antiguamente se veía que se procesaba lo que se llamaba procesamiento de arriba abajo, es decir, tú creías que tus pensamientos determinaban tus emociones y tus emociones y tus pensamientos generaban tus comportamientos. Ahora se sabe que tu cuerpo capta la información de peligro o no peligro, activa el sistema nervioso que informa las emociones, y esas emociones y esas sensaciones luego te hacen percibir las cosas de determinada manera. Esto es lo que se llama, las emociones y las sensaciones son estado dependientes, dependen de tu estado del sistema nervioso autónomo fundamentalmente, que es el que detecta peligro. Por eso cuando vemos una película, una noticia, un acontecimiento, alguien nos cuenta algo parecido a esa situación que vivimos, ¿sentimos el mismo miedo y las mismas sensaciones en nuestro cuerpo? Sí, verás, cuando tú te has tenido estas emociones y no las procesas, no las trabajas, no las liberas,
se quedan ahí. Y cuando se quedan ahí, es como una parte tuya se ha quedado congelada en el tiempo. Entonces, tú puedes tener un trauma de 3 añitos, ¿no? Entonces, bueno, pues tú puedes no ser consciente de que lo tienes, pero resulta que ves a una niña de 3 añitos que está llorando y se puede activar tu propia sensación de 3 añitos, ¿no? Cuando tú estabas llorando, y entonces revives el trauma, ¿no? Entonces, por eso muchas veces no sabes por qué tú tienes comportamientos que se escapan a tu razonamiento, porque son comportamientos repetitivos de situaciones traumáticas no procesadas. Pero si tú tienes una situación traumática y tú la procesas, es decir, que la trabajas, que descargas la emoción, cambias la sensación corporal y la interpretación que tú le has dado a ese evento, entonces esa sensación y esa emoción pasan como a otra memoria pasada. Pero mientras que tú no lo hayas trabajado, se queda en el presente y está activo, y se puede activar cuando algo te lo recuerda. ¿Y cómo hago para saberlo si no soy consciente de ella? Volviendo y poniendo el ejemplo de la niña de 3 años, si veo una niña de 3 años angustiada y eso me despierta algo, es porque tal vez yo viví a los 3 años una situación complicada. Pues mira, la explicación más sencilla es cuando tú, desde el razonamiento, desde la parte mental, desde tu lógica, no puedes manejarlo, quiere decir que es traumático. Es decir, que los traumas no suceden tanto en la parte mental, sino en la parte emocional y corporal. Entonces, cuando desde la cabeza no eres capaz de calmarte, de equilibrarte, de manejar la situación, eso quiere decir que tienes cosas en el inconsciente que salen a través de las sensaciones y emociones que hay que trabajar. Vamos a coger un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Vamos a suponer que tú estás, mira, una cosa que pasa mucho, ¿no? Tú a lo mejor no te has sentido suficientemente querida por tu madre, ¿no? Y entonces tú esa sensación de carencia la puedes tener, pero tú la has manejado y bueno, pues te has convertido en una persona muy eficaz y muy trabajadora y muy exitosa en tu vida. Pero hay esa sensación de carencia, de ese afecto, de ese cariño, de esa nutrición. Entonces vas y te vas a pareja. Pero entonces, como está inconsciente y tu pareja pasa a ser como tu figura de seguridad, de alguna forma, sin darte cuenta, le transfieres a la pareja el que te dé ese cariño que no te daba tu madre. Y si tu pareja no es tan cariñosa como tú esperarías, tú en el fondo te sientes mal con tu pareja cuando en realidad es una proyección de algo que has terminado, que no está terminado con tu madre. Para ir directo a lo que debes cambiar, empieza por reevaluar esas frases que tienen un no en tus pensamientos. No es posible, no es para mí, no lo podría hacer, no tengo dinero, no soy capaz. Ahí tienes un punto de partida para empezar a trabajar. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza, una fábula para alcanzar tus metas y abrazar la felicidad. ¿Cómo trabajar desde la mente y cómo trabajarlo desde el cuerpo? Mira, lo que ahora está dándose cuenta la gente es que el procesamiento más rápido es de abajo arriba, cuerpo, emoción, pensamiento. Es decir, si yo tengo una sensación negativa en el cuerpo y aprendo a liberarla, mi emoción cambia y mi pensamiento cambia. Pero cambiar desde el pensamiento, tratar de controlar la emoción y tratar de controlar el cuerpo no es tan fácil. Es más fácil dejarte sentir la sensación en el cuerpo en una situación de seguridad, que eso hace que puedas expresar esas emociones y esas sensaciones, y cuando las puedes expresar en un ambiente acogedor y contenedor que te escucha y que te suple esas necesidades que en su momento no fueron satisfechas, entonces se repara el trauma. Pero tiene que ser pues con mucho cuidado, no entrando de golpe, que claro,
por supuesto que hay muchos abordajes diferentes. Entonces, antiguamente lo que se hacía era que se hablaba del trauma y se volvía a hablar y se volvía a hablar y se volvía a hablar. Y eso no resolvía el trauma, eso hasta cierto punto incluso retraumatizaba. Ahora se sabe que eso no es el tema, que sí está bien estar en un grupo y comentarlo, pero una vez que has liberado las sensaciones y las emociones que son las que te hacen estar, como quien dice, trasladado al pasado y reviviendo lo que pasó en su momento. Dicen que para el cerebro todo es real, entonces si lo recuerdas una y otra vez, lo estás viviendo de nuevo. Cómo hacer consciente lo inconsciente y cómo empezar a sanar todo este tipo de traumas. Sí, a ver, hay muchos abordajes. Yo practico o he estudiado todos los que creo que son los más importantes, ¿no? Y entonces hay abordajes como se hacía antes, que era provocar catarsis para que la persona soltara todo el malestar que estaba ahí bloqueado, y eso ahora ya no se lleva porque esa catarsis puede retraumatizar. Luego hay abordajes que son como mucho más suaves, más contenidos, más pues teniendo en cuenta el ritmo del cliente, que son los abordajes que se llaman ahora somáticos o corporales, que vas poco a poco viendo las sensaciones en el cuerpo para que el cuerpo no se active demasiado y esté gradualmente liberando esas emociones y sensaciones, ¿no? Y luego ya después está, una vez que ya has hecho eso, entonces ya es cuando le puedes dar un nuevo significado al trauma, porque el trauma, como dice Peter Levine, que es uno de los precursores de este abordaje, es que no tiene por qué ser una condena de por vida. Puede ser una situación crítica que te ayuda a darte cuenta de que lo tienes y trabajarlo y fortalecerte incluso porque lo has superado y entonces has sido capaz de atravesarlo, como quien dice, ¿no? Dicen que para el cerebro todo es real. Entonces, si tú recuerdas el trauma, vas a vivir ese momento una y otra vez. ¿Cómo hacer este trabajo para irte liberando de él y para no sentir lo mismo cada que tengas un recordatorio que te lleve a eso? Mira, por la sintomatología, la gente que tiene trauma suele tener ansiedad, suele tener el sistema nervioso bastante acelerado, ¿no? Que es lo que provoca la ansiedad. Suele tener evitación de ciertas situaciones. Hay distintos grados de trauma, ¿no? Entonces, pero lo que todo trauma produce es una sintomatología que tú te hace sentir que no estás bien y tú no sabes por qué no estás bien. El tema desde la psicología es el ver qué sintomatología tienes, cómo se originó, en qué momento se produce, cuáles son los que llamamos disparadores que hacen que lo revivas, y entonces poco a poco ir solucionando todas esas cosas para que tu organismo vuelva a un estado de equilibrio tanto corporal como emocional como mental. ¿Eso quiere decir que toda sensación de mi cuerpo incómoda me está recordando algo que debo sanar? Sí o sí. Que puede ser un trauma pequeñito. Nosotros hablamos de trauma con T minúscula o trauma con T mayúscula, ¿no? Puede ser un trauma pequeñito. Pues mira, por ejemplo, que no es tan pequeñito para un niño, pero es muy pequeñito para un adulto. Si tú estás de la mano de tu madre y te sueltas y te pierdes en una tienda o en un parque, ¿no? Y entonces tienes la sensación de que has perdido a tu madre y que estás sola en el mundo y empiezas a llorar y alguien te viene a buscar y dice, bueno, ¿y dónde está tu mamá? Pues no sé. Pues eso para un niño es eterno, es como una sensación de se me va la vida. Para un adulto pues a lo mejor ha pasado 20 minutos, ¿no? También se altera muchísimo, pero eso se queda grabado ahí. Y entonces a lo mejor eso puede producir luego un miedo a soltarse de alguien, a no estar apegado por si acaso me quedo solo en el mundo, ¿sabes? Esa sensación de abandono. Entonces eso sería un trauma aparentemente pequeñito, pero te puede condicionar bastante. ¿Puedo cambiar la historia en mi mente y así cambiar las sensaciones de mi cuerpo? Ay, sí, pero más lentamente que si cambias las sensaciones de tu cuerpo, porque eso va a generar más cambio en la historia en tu mente. O sea, si yo me siento bien en mi cuerpo, yo voy a pensar que yo estoy bien. Eso es lo que se dice ahora, y es que tus emociones son estado dependientes. Si yo me siento bien en el cuerpo, si yo estoy tranquila, si yo estoy relajada, voy a ver el mundo pues como un mundo benevolente, un mundo
en el que puedo confiar en la gente y que todo va a salir bien. Pero si yo estoy alterada, yo empiezo a ver qué me puede pasar, cómo es el mundo, por qué me está pasando esto, y entonces yo veo el mundo como más peligroso. Entonces tu estado emocional y corporal va a determinar cómo percibes el mundo. ¿Cuáles son realmente esas técnicas fáciles y sencillas que me ayudan a cambiar ese estado? Mira, hoy en día todo lo que se llama la psicología somática, que no es que te vayan a tocar el cuerpo, o sea que sí, te pueden dar un toque de contención, pero no es como una terapia corporal, es una terapia de conciencia corporal, pero hablando con la persona y haciendo que esa persona haga un viaje al interior y a dejarse sentir las sensaciones en el cuerpo y que no le asusten, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ir sensibilizando poco a poco, que se vayan dando cuenta de su respiración, de si está más agitada, menos agitada, que se den cuenta de si tienen algún dolor en algún sitio, alguna constricción, alguna tensión especial. Entonces, cuando tú pones la atención en la sensación, en la constricción, en la respiración, y le das un espacio y lo contienes para que la persona se sienta segura, esa persona descarga, hace y entonces en ese cambio de la respiración, en esa soltar esa tensión, se produce un cambio en el cuerpo que ya te hace decir, pues estoy mejor. Entonces cuando tú lo has sentido en tu cuerpo no te engaña. Si estás bien y si estás mal, estás mal. Pero tú puedes pensar que estás bien en tu mente y sin embargo está mal. Porque hay mucha gente que dice, no, yo estoy estupenda, y tú le ves desde fuera y dices, esta persona no está bien, ¿sabes? Entonces tu mente te puede engañar, pero tu cuerpo te dice si estás bien o si estás mal. Si necesitas algo o si no necesitas nada. Si estás tranquilo o si no estás tranquilo. Entonces, si tú abordas primero desde el cuerpo, luego liberas las emociones y luego ya reestructuras cómo te estás sintiendo, cómo lo percibes, cómo te lo explicas, pues es mejor, más rápido y más eficaz para tratar el trauma. ¿Cuál es el efecto del trauma que te produce el estrés en tu cuerpo? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Pues mira, es que hay muchos grados, ¿no? Lo que está ahora muy de moda y se habla mucho es lo que se llama la teoría polivagal. Y según la teoría polivagal hay fundamentalmente 3 estados, ¿no? Tú estás en estado que se llama vago ventral o conexión social, donde tú estás en inmovilización, o sea, estás más tranquilo, sin miedo, y entonces te puedes estar moviendo, pero más relajado, y es el momento en que tu cuerpo repara todo el organismo, ¿no? Y entonces tú te conectas con la gente, no tienes miedo, les miras a la cara, les sonríes, cooperas, ¿no? Luego está lo que se llama lucha-huida, que es el sistema nervioso simpático, que eso es cuando tu cuerpo se acelera y piensa que hay cierto peligro, y entonces está como más alerta de por dónde pueden venir los peligros. Y aunque originalmente era el peligro de que viniera un predador cuando vivíamos en las cavernas, ahora ese peligro puede ser pues que me despidan de mi trabajo, o que me hagan de menos, o que mi autoestima se vea afectada porque alguien habla mal de mí, ¿no? Entonces, pero la reacción en el cuerpo es la misma, es activación, es nerviosismo, es agitación, es preocupación de cómo estoy. Y ese sería el sistema nervioso simpático. Y luego está lo que se llama sistema nervioso parasimpático vago dorsal, y eso es como que nuestro cuerpo también tiene la capacidad de quedarse congelado, ¿no? Es cuando tú tienes mucho miedo y no puedes ni luchar ni huir, no puedes ni afrontar la situación ni escaparte de ella, tu cuerpo se queda congelado, y entonces ahí hay 2 estados: el estado de congelación, que tienes energía pero no te puedes mover; el estado de shock, por ejemplo, cuando pues has tenido un disgusto gordo y te quedas que no reaccionas, o luego ya pasado el tiempo, colapso, como que no tengo ganas, no tengo fuerzas. Entonces, en situaciones traumáticas no estamos en el estado positivo de conexión social, estamos o en simpático muy activados, o en vago dorsal activados pero que no nos podemos mover, o en colapso, ¿no? Y entonces lo que tenemos que trabajar fundamentalmente es volver a la sensación de
conexión social donde nos sentimos seguros, nos sentimos relajados y tenemos ganas de cooperar con los demás. Entonces, trabajar eso, primero conocer nuestro sistema nervioso, luego saber qué hace que entremos en un estado o entremos en otro, luego saber cuáles son los disparadores que nos hacen que se active nuestros distintos sistemas y en qué momentos y con qué personas, y entonces todo eso aprendiéndolo y luego sintiéndolo y luego aprendiendo a manejarlo, pues nos va a ayudar a que estemos más confiados de que no es que nos pasen cosas, es que no sabemos cómo manejarlas todavía. ¿Qué tipo de ejercicios podríamos practicar en casa? Mira, es decir, esto lo dicen siempre, los ejercicios más clásicos son los de respiración. Es decir, cuando tú haces que la expiración sea más larga que la inspiración, cuando tú inhalas, pues luego al soltar tratas de soltar más, al exhalar más está entrando el sistema nervioso parasimpático que te calma, ¿no? Entonces, el inspirar y soltar más larga la expiración que la inspiración, eso ayuda a calmar el sistema nervioso. Una cosa que ayuda también a calmar el sistema nervioso es hacer en concreto una respiración que al soltar tú haces el sonido VU, ¿no? Esto es una respiración que hace mucho Peter Levine, que es uno de los precursores del trauma, y es que al tú expirar soltando, tú dices hace que vibre todo tu esófago y llega hasta tus tripas, y eso calma mucho también el sistema nervioso. Luego, una cosa que calma el sistema nervioso a través del nervio vago es masajear aquí en la parte de atrás y luego masajear todo esto, ¿no? Esto también calma el nervio vago. Después, otra manera de calmar el nervio vago es como hacer lo que hacemos de forma natural, y es como masajear la cara, y también lo puedes masajear con agua fría, que esto se ve mucho, que la gente que está como muy agitada lo hace de forma natural y no sabe lo que está haciendo, pero está calmando el nervio vago, ¿no? Otra manera de calmar el nervio vago es haciendo gárgaras. Otra es cantando. Entonces hay muchas formas que son muy sencillas, y lo que hacen es hacer que el nervio vago vuelva a su equilibrio. Pero es que hay muchísimas técnicas tan sencillas y tan potentes que la gente, por sencillas, a lo mejor no las hace, y entonces se están perdiendo pues el hecho de poder estar tranquilos y relajados y aprender a manejarse en situaciones que tienen la sensación de que la situación les puede a ellos en vez de que ellos pueden con la situación. Victoria, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo desde Colombia, y espero que en una próxima sigamos hablando del desarrollo y crecimiento del ser. Un beso. Gracias a ti.